iglesia salvados, a la iglesia bíblica salvados por su gracia, hermano. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 9 y 10, hermanos. Ando medio congestionado, hermano, pero no hay razón para no venir a adorar a Dios. Amén. ¿Encontraron? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Yo te ruego que bendigas a cada uno de los que están aquí, a cada uno de los que van a escuchar esta predicación, Padre, y los traigas a ti, Señor. Háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz, Señor. Queremos escucharte hoy día a ti, Padre. Úsame, Señor. Yo no tengo nada que ofrecer, Señor, más que tu hermosa y poderosa palabra, Rey. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Y en Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdote para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría leer una versión, la Nueva Traducción Viviente, para entender un poco mejor lo que Pedro quiere decir, hermanos. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Muchas veces, hermanos, en la vida nos han dicho quiénes somos. El mundo nos ha definido por cómo actuamos, por nuestro nivel socioeconómico, por nuestro trabajo, por nuestra inteligencia, por nuestra fuerza, por nuestro nivel intelectual, por nuestra educación, por nuestras debilidades, por quién es nuestra familia. Nosotros aceptamos esas definiciones de quiénes somos y vivíamos según ellas, ¿verdad? Pero hoy Dios, por medio del apóstol Pedro, nos define no por lo que hemos hecho o dicho, no por nuestro nivel socioeconómico, no por nuestra maldad, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección, quien ganó, hermanos, un lugar para nosotros en el corazón de Jehová, en su pueblo, quien nos ha comprado a precio de sangre. Ya no somos quienes éramos por su infinita gracia, por su gran amor, por su misericordia. Él nos ha escogido, no nosotros a Él, ¿verdad? Y ahora somos de Él. Somos de Él. Le pertenecemos. ¿Te fijas que cuando tú empiezas a
escudriñar la palabra, tú te empiezas a dar cuenta que Dios es tu dueño. Primero porque Él nos hizo. No nos hicimos nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Él nos hizo. No nosotros a nosotros mismos. Y Él, en su infinita misericordia, hermano, porque ¿qué merecía el hombre? ¿Qué merece el ser humano en su estado natural? Merece la ira de Dios. Es castigo eterno. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza, hermano. Nos nace el pecar. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo. ¿Y qué es pecar, hermanos? Es ir en contra de la palabra de Dios. Es transgredir las leyes de Dios. Eso es el pecado. Y eso obviamente nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Amén. Muchos dicen Dios ama al pecador pero odia su pecado, pero es que el pecado es parte nuestro. No lo podemos separar. Y es tan terrible, hermano, que tuvo que enviar a su Hijo. Y aquí Pedro está hablando de un tema muy importante, hermano, porque Jesucristo es la piedra angular, pero también fue la piedra de tropiezo para algunos. Y eso es lo que está hablando Pedro, porque para el pueblo de Israel Jesús fue una piedra de tropiezo. Pero Pedro dice, más vosotros no sois así. Nosotros no somos como ellos. Pero no porque en nosotros hay algo distinto, sino que por la obra de Cristo en la cruz y por la misericordia de Dios que nos reveló eso, ¿verdad? Porque antes de venir a Cristo, hermano, tú entendías esto, de que Cristo había muerto por ti, de que había dado su vida, que había recibido la ira de Dios en tu lugar. ¿Lo entendíamos? Ni siquiera nos interesaba. Ni siquiera éramos capaces, hermano, de leer ese librito azul que nos regalaron. No recuerdo quiénes eran, pero nos regalaron el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahí lo teníamos, al lado del velador, sin leerlo, sin escudriñarlo, porque no nos interesaba la vida de Dios. No nos interesaba nada de lo que tenía que ver con Dios. Pero cuando Dios comienza su obra en nosotros, Él cambia nuestra naturaleza. Amén. Y por eso Pedro es capaz de decir, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué palabras más poderosas, hermano? Amén. Si después que nos decían que éramos los borrachos de la población. ¿Te fijas que para creer esto realmente, Dios tiene que estar en ti, Cristo tiene que habitar en ti? Porque nosotros veníamos marcados, hermanos, Amén. malditos por las generaciones de atrás que no creyeron en Jesús. Así es. Y creíamos todo lo que nos decían de nosotros. Tú eres un borracho. Y yo estaba convencido, hermano, que yo iba a morir borracho. Hasta que escuché la palabra de Dios. Amén. Hasta que escuché las palabras de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Hermano, yo al poco tiempo de que entré a la iglesia, empecé a servir a Dios porque entendí esto. No en su totalidad, porque tampoco lo hice de forma perfecta. Porque a mí me encantaba cantar, pues, hermano. Me encantaba tocar la guitarra. Ay, yo dije, la iglesia es el lugar ideal para esto. Entonces seguía aquí en la iglesia, pero haciendo lo que yo quería hacer. Y es bueno adorar a Dios. Pero Dios no mira cuán bonito cantamos, ni cuán bonito tocamos. Él mira nuestro corazón. Amén. Y mi corazón no había cambiado. Porque no era el tiempo de Dios todavía.
Según yo era el tiempo de Dios, pero yo ni tú decides el tiempo en que Dios te va a salvar. Amén. Porque ¿quién es el soberano? ¿Quién es el que pone y saca reyes? Nuestro Dios. Amén. Así es. Y esto lo entendí un día, hermano. Después de 3, 4 años en la iglesia. Y pude entender que Él me había llamado. Y que yo era parte de su pueblo. ¿Cuántos de aquí se sintieron que no pertenecían a ningún lugar? Que nada nos llenaba. Que nada, no encontramos el lugar en este mundo, ¿verdad? Amén. Ni siquiera en nuestro hogar. Y era porque estábamos en guerra con Dios. Pero Dios tenía un lugar especial para nosotros. Un lugar como reyes y sacerdotes. De su palabra, de su gracia. Y eso cambió nuestras vidas. Cristo debe cambiar nuestras vidas. Amén. De la tierra al cielo, hermanos. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Dios nos escogió. Amén. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué me escogería a mí? ¿Por qué te escogería a ti? ¿Qué tenemos de especial? Nada, ¿no? No hay nada especial en nosotros. Amén. El único especial es Él. Así es. Amén. ¿Tú puedes entender la grandeza de que Él te haya escogido? Yo te hago esta pregunta. ¿Tú te habrías escogido a ti? Si ustedes me hubiesen preguntado antes de conocer a Cristo, yo no me habría escogido para servirle a Dios. Pero Él nos escogió. Pero Él nos escogió para transformarnos, Amén. para darnos una vida nueva. ¿Puedes creer eso, hermano? Porque suena fácil de aceptar, pero cuando tú eres un pecador, cuando tú eres alguien que nunca ha tomado en cuenta a Dios, es difícil creer que Dios me escogió. ¿Sí o no? Amén. Pero Él te escogió. Y Él no se equivoca. Y cuando Él escoge a alguien, la hora que comienza, Él la termina. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Eso es lo maravilloso de pertenecer al pueblo de Dios. La fidelidad de Dios. Amén. ¿Puedes creer eso? Que el creador del universo, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, te ha elegido. Te ha escogido para ser parte de su pueblo. El problema aquí, hermano, que muchos creen eso, pero no entienden que Él nos escogió no para hacer lo que nosotros queramos hacer. No para que nosotros cumplamos nuestros sueños aquí en la iglesia, sino que para que seamos parte de su pueblo y sirvamos por amor a Dios, por amor a los hermanos, elegidos por Dios, hermano, escogidos por Dios. Yo estaba convencido, hermano, porque muchas veces, hoy en día el internet está abierto para todos, ¿verdad? Y tú puedes encontrar una cantidad de predicadores, pero no todos predican la verdad. Amén. Incluso yo he visto poleras que dicen: yo decido por Cristo. Y la palabra del Señor es clarísima en que tú no puedes decidir nada mientras Cristo no te escoja a ti. Amén. Ahí tú puedes decidir por Cristo. ¿Por qué? Porque si no tenemos a Cristo, nuestra naturaleza es la maldad.
Y podemos fingir venir a la iglesia, podemos fingir ser un hombre, una mujer de Dios, podemos hacer todo lo que hace un religioso, pero no haber sido escogido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace cuando te escoge es cambiar nuestro corazón. Amén. Y nuestro corazón entiende claramente, cuando Dios lo cambia, que nosotros jamás vinimos a Dios porque lo buscábamos a Él. Así es. ¿Por qué viniste a Dios? ¿Por qué llegamos a esta iglesia? ¿Porque queríamos buscar a Dios? ¿Porque amábamos su palabra? ¿Porque amábamos todo lo que significaba Él? No, vinimos aquí porque teníamos la embarrada en nuestra vida. Amén. Pero fíjate que fue el mismo Dios el que permitió todo eso para traerte aquí. Entonces ahí es donde tú te das cuenta, yo no escogí a Dios. Él me trajo aquí. Él permitió que yo llegara a su iglesia y por medio de su palabra un día salvarte. Salvarte de la ira de Dios. Salvarte de una vida miserable. Salvarte de vivir en la mentira, porque el mundo sin Dios vive en la mentira. Amén. Pero nosotros los cristianos vivimos en la verdad. No, y repito, no porque seamos mejores. Es porque Dios hace la diferencia. Elegidos por Dios. En Juan 15, 16, hermanos, Jesús es claro en esto, hermano. Y Pedro lo entendió claramente. Por eso él dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. No fueron ustedes los que eligieron a Dios. Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Solo cuando Cristo te ha escogido, solo cuando Cristo ha puesto la mirada en ti, tú puedes amar a otros. Amén. ¿Y cuán necesario es el amor en la iglesia, hermano? Porque fíjate que a todos los cristianos, así como aborrecieron al Maestro, todos nosotros seremos aborrecidos. Amén. Porque, hermano, ¿sabes cuál es el grave problema que tenemos? Que nosotros tenemos prejuicios con respecto a la iglesia. Nosotros creemos que cuando Dios te escoge, todo va a empezar a caminar súper bien, todos te van a amar, todos te van a seguir y serás la guinda de la torta. Eso es lo que nos han mostrado en la televisión respecto al Evangelio. Pero si tú lees la palabra, tú te puedes dar cuenta que a Jesucristo no lo aplaudieron. Lo aplaudieron cuando multiplicó los panes y los peces. Lo aplaudieron cuando sanó a mucha gente. Pero no lo aplaudieron cuando dijo que Él era el Cordero inmolado, que Él era el escogido de Dios, que Él era el enviado de Dios. Cuando Él empezó a revelar su identidad, ¿qué pasó? Empezó a crecer el odio, el aborrecimiento hacia Él. Porque este mundo, hermano, no ama a Dios. Amén. Este mundo odia a Dios y todo lo que Él representa. Por eso es que Dios tiene que hacer una obra en nosotros. Amén. Para poder llegar a Él. De lo contrario, nadie llegaría, hermanos. Todo comienza con Él, por Él y para Él. Entonces la iglesia cristiana es una iglesia cristocéntrica, Así es. Amén. donde Cristo es la piedra angular, es el centro de todo.
no nosotros. Nosotros somos responsables de lo que Dios nos habla y debemos llevarlo a la obra. Amén. Debemos obrar. Porque sí, es verdad, la salvación no es por obras, hermanos. Y parece una contradicción, ¿cierto? Pero la verdadera salvación produce obras. Amén. Es decir, las obras no son para que te salves. Amén. Son el resultado de que Cristo te eligió y te salvó. Entonces ahí cambia la cosa. Pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Porque mis obras no son mis obras. En Cristo mis obras no son mis obras. Es decir, nadie se puede jactar y nadie te puede decir, oye hermana, te he estado sirviendo por 8 o 10 años. Yo le diría como cristiano, perdóname hermano, pero el que me ha servido, el que me ha ayudado ha sido Dios, por medio de ti, pero no tú. Así es, Señor. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces nos podríamos jactar nosotros de que somos elegidos por Dios, porque este es el grave error de muchas iglesias, hermano. De que por ser escogidos por Dios, estamos a otro nivel. Somos mejores que el mundo. No. No somos mejores ni nada. Simplemente Dios nos escogió porque Él nos quiso escoger. ¿Por qué te escogió Dios, hermano Héctor? Porque Él así lo quiso. Punto. Porque Él es soberano en la salvación y en todo lo que ocurre en esta tierra, hermano. Amén. Él es el soberano. Así es, Amén. ¿Por qué no andamos, hermano, hoy día reclamando por el presidente que tenemos? Porque tú y yo entendemos algo. Tú y yo entendemos que Dios, de alguna manera, tiene que mostrarle a este país lo mal que está, lo lejos de Él que está. Porque si tenemos el país que tenemos, no es por el presidente que tenemos, es porque hemos olvidado la ley de Dios. Amén. Y hemos sacado leyes que van en contra de Dios. Así es, Señor. Eso tiene un precio muy alto, hermano. Pero tú y yo sabemos que Dios es soberano. Él tiene un propósito en todo esto. Amén. Entonces fue Dios quien te escogió. Y entender esa verdad, solo entender esa verdad deberías tenernos de rodillas todo el tiempo delante de Dios. Amén. Así es. Juan 6:44 dice, ninguno, cuando dice ninguno, es ninguno, hermano. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Quién nos trajo? ¿Fuimos nosotros los que llegamos aquí? ¿O fue Dios que permitió tanto pecado en nosotros, hermano? Esa es la palabra. Que estábamos tan mal que no hallábamos dónde ir. No había dónde ir. Amén. Porque con el pecado nadie te puede ayudar. Así es, Señor. Te pueden escuchar. Puedes sentir un pequeño descanso. Pero tu pecado solo lo puedes vencer en Cristo Jesús. Amén. Así es, Señor. Tu pecado solo puede ser perdonado por la obra de Cristo Jesús. Este es el poder transformador del Evangelio de Jesucristo, hermano. El poder transformador de su palabra y del Espíritu Santo. Él nos convirtió. ¿Han escuchado? Yo me convertí a los 10 años. Yo me convertí a los 5. No, hermano, tú no te convertiste.
ni yo me convertí. Él nos convirtió en cristianos. Amén. Nadie tiene el poder de cambiar tu corazón. Absolutamente nadie. Solo Él. Pero Él te escogió. Él me escogió, ¿verdad? Amén. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió Dios? Para arreglar nuestra vida. Para que nos fuera bien en esta vida y seamos todos felices. No. Porque Dios no piensa igual que nosotros. Amén. ¿Han escuchado cuando la gente dice, no, si yo amo a Dios? Él me ha bendecido, me va bien en el trabajo, me va bien en esto, me va bien en esto otro. Y yo le digo, ¿y tú amas su palabra? ¿Tú lees su palabra? ¿Tú vas a su iglesia? Y ahí empiezan los problemas. Porque esta palabra la gente la odia. No la quiere leer. Pero esto nadie lo dice. Nadie te va a decir, no, si yo odio la palabra de Dios, no te lo van a decir. Así como tú y yo no lo decíamos. ¿Sabes cuándo me di cuenta que odiaba la palabra de Dios? Cuando estuve aquí un día y escuchaba la predicación y no quería aceptar lo que decía la palabra. Yo decía, esa palabra está equivocada, yo estoy en lo correcto. ¿Sabes por qué odiamos tanto la palabra? Porque la palabra es verdadera y el ser humano naturalmente es mentiroso. Amén. Por eso odiamos tanto la verdad, porque nosotros somos reyes de la mentira. Por eso el poder de Cristo, cuando te escoge, cambia esa condición. Amén. Y empiezas a amar lo que Dios ama, a odiar lo que Dios odia, pero en ti. Amén. Porque esta es una relación entre tú y Dios, Así es. en donde Él te quiere transformar, en donde Él quiere hacerte un real sacerdocio. ¿Qué concepto teníamos de los sacerdotes? Yo por lo menos, hermano, tenía el concepto católico. El curita no se casa. Y el curita tiene que vivir encerrado en el templo estudiando la palabra de Dios todo el tiempo. Y solo sale para hacer las misas. Pero fíjate que los apóstoles no fueron eso. No fueron así. Ellos estuvieron en medio de pecadores. ¿Por qué hicieron eso? Porque el maestro hizo eso. Te quiero mostrar lo que significa ser un real sacerdote de Dios. Porque todo cristiano, hermano, esto no es para los pastores. Estas palabras que Pedro dice no son solo para los pastores. Es para todos los cristianos. Y todos los cristianos son escogidos por Dios y son real sacerdocio. ¿Qué es el sacerdote? Es aquel que media entre el hombre y Dios. ¿Verdad? Amén. Y presentaban sacrificios, ¿cierto? Ahora como cristianos nosotros debemos entender esto desde lo más profundo de nuestro ser. Y fíjate lo que dice Romanos 12:1. Busquemos el libro de Romanos, hermano. Les voy a dar tiempo porque a mí me cargaba cuando el pastor pasaba rápido la palabra y yo no alcanzaba ni a buscarla. Quedaba atrasado. Y me perdía un poco en la predicación. Esto es lo que significa ser un real sacerdote, hermano, de Dios. Esto tiene que ver más que con la vestimenta de uno, tiene que ver con el corazón de uno, tiene que ver con la vida diaria de uno, en donde estés en el templo, estés en tu casa, estés en el trabajo, en todos los lugares.
Y dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, hermano, lo que Dios quiere es que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Ese es el llamado que tenemos como sacerdotes. Una vida sacrificial. No, si no tenemos que golpearnos, hermanos. No tenemos que golpearnos el pecho. Lo que tenemos que hacer es que nuestra vida camine por el camino estrecho, por el camino angosto. ¿Y cuál es ese camino angosto? ¿Cuál es ese camino que nadie quiere venir? Niégate. Sacrifícate por los demás. Ama a los demás. Da todo por los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, haz por el otro lo que harías por ti. Somos sacerdotes porque vivimos en sacrificio. ¿Para qué? Para mostrar la luz de nuestro Señor Jesucristo. En medio de esta oscuridad, ¿cuál es esta oscuridad? La oscuridad de que nadie quiere sacrificarse por el otro. Hoy en día todos quieren una vida cómoda, simple, sencilla. Pero la vida cristiana, te lo digo ahora y al tiro, hermano, la vida cristiana requiere sacrificio, requiere negación. La vida cristiana tiene un costo muy alto, que es tu vida. Por eso Jesús dijo, el que quiera ganar la vida, la perderá. Y así, en medio de nuestro sacrificio vivo, diario, tenemos que proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para reconciliar a la gente con nuestro Dios. ¿Ven que somos sacerdotes? ¿Por qué le hablas de Cristo a la gente? ¿Para caerle bien? No, para que se reconcilien con Él. Amén. Para que vengan a los pies de Dios, para que se arrepientan y dejen su maldad y vengan a Él. Como tú y yo lo hicimos. Tú y yo nos arrepentimos. ¿Y qué significa arrepentir? Cambiar de mente y de corazón. Es decir, si nuestro destino iba hacia allá, nos volvemos a donde está Dios. Amén. Porque somos de Él. Somos sus sacerdotes. Mira lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y mira lo que sigue diciendo Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es ser un real sacerdote. Nuestros actos, hermanos, llevan a la gente hacia Dios. Pero no solo nuestros actos, sino que también nuestra predicación.
Porque hermano, el Evangelio es un mensaje. ¿Han escuchado ustedes que la gente dice, no, yo prefiero obrar bien, pero no hablar? Para que la gente vea que yo soy cristiano. El Evangelio, hermano, nadie se salva por verte que tú eres bueno. Nadie se salva porque hacemos buenas obras. La gente se salva por la predicación del Evangelio. Entonces tenemos que hacer buenas obras como sacerdotes, porque si no nuestra tarea está media, pues hermano. Haciendo buenas obras. A ver, hermano, por ejemplo, el hogar de Cristo, hermano. Es una falacia. Es una mentira eso. ¿Ustedes creen que quieren ayudar a aquellos que andan perdidos? Si realmente los quisieran ayudar, no solo le darían comida y ropa y un techo, porque esa es una parte. La parte esencial del cristiano es proclamar el Evangelio de Jesucristo y llamar a los pecadores al arrepentimiento y que pongan toda su confianza en Jesús. Pero el hogar de Cristo no hace eso. El hogar de Cristo les da techo, les da comida, pero está incompleta su obra. ¿Y de dónde viene el hogar de Cristo? ¿No vendrá de la Iglesia Católica? Perdidos, hermanos, perdidos porque no entienden la palabra de Dios, no entienden lo que es ser realmente un sacerdote de Dios. Somos de Él. Amén. ¿Y qué hace un sacerdote de Dios? Hace lo que Dios le manda hacer. Así de sencillo. Amén. Ustedes pueden ver, está plagado el Antiguo Testamento de falsos profetas que iban y decían cosas que Dios no había dicho. ¿Y qué le ocurría a esas personas? Dios se encargaba de ellos. Y los exponía y los mataba. Porque hermano, hablar en el nombre de Dios, obrar en el nombre de Dios no es un juego. Amén. Si somos sacerdotes, y debemos tomarlo con ese peso. Y debe ser tal cual como Dios lo pidió. Tal cual como Dios lo estipuló en su palabra. Pero todos hoy día quieren hacer buenas obras, quieren amar al hermano, pero no quieren hablar de la palabra de Dios. Incompleto el trabajo, inútil ese trabajo, hermano, porque todas esas almas a las que tú le sirves y no le hablas de Cristo se van a ir al infierno igual. Amén. No estás siendo un sacerdote de Dios. El sacerdote de Dios tiene claro el mensaje, tiene claro que tiene que amar a las personas, tiene claro que tiene que servir a las personas. Pero el mensaje va junto con todo eso. Así No es. podemos olvidar el mensaje, hermanos. Colosenses 1:24, hermanos. Dice el apóstol Pablo, hermano. Pablo tuvo el ministerio a los gentiles, ¿verdad? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Te fijas o no? Que no basta simplemente con obrar. Amén. ¿Por qué decimos que la palabra tiene poder? No es que la palabra en sí tiene poder, sino que el Dios de la palabra manifiesta su poder en medio de la predicación del Evangelio. Amén. Y si tú no predicas el Evangelio, entonces no somos sacerdotes de nadie, de cualquier Dios menos de este.
Porque hermanos, para el mundo el Evangelio es locura, para los que se pierden, pero para los que se salvan, este es el poder de Dios. Amén. Muchas obras sin la palabra de Dios no tienen sentido, ningún sentido. Pero también, pura palabra sin obras tampoco tiene sentido. Tenemos que obrar, porque esa es la obra de Dios en nosotros. Aquilas y Priscila, hermanos, que fueron los compañeros de Pablo para el reino de Dios, ellos dieron su vida en sacrificio a Dios por Pablo. Ellos se expusieron, Romanos 16:4 dice, ellos expusieron su vida por mí. ¿Y qué dijo Jesús? No hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. ¿Sabes por qué hoy día la gente no hace estos sacrificios y prefiere ir a la iglesia católica? Porque no hay tiempo. Es más fácil ir a una iglesia, estar una hora ahí y de ahí irte para tu casa y estoy listo. Ese es mi sacrificio para Dios. Pero Dios quiere que nos sacrifiquemos en el día a día. Y yo como pastor no puedo decir, es que no tengo tiempo para ir a ver a mis hermanos. Pero el domingo les predico. ¿Estaré siendo un buen sacerdote si hacemos eso? Si no nos sacrificamos, hermano, a nadie le sobra el tiempo, ¿verdad? Y eso no requiere sacrificarse. Y decir, voy a ir a ver a mis hermanos. Porque eso demanda a Dios de mí. No como pastor. Demanda a Dios de todos los cristianos. ¿Cierto? Gálatas 6 del 9 al 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Sacrificio vivo, hermanos. ¿Te fijas que Pablo coloca como prioridad la iglesia? Es decir, hermanos, si yo no estoy ayudando a mis hermanos en la iglesia y tendré que andar ayudando a otros. Todo comienza por casa, hermanos. Y lo mismo en la iglesia, en nuestra casa. ¿Qué saco andar ayudando a mis hermanos de la iglesia si no ayudo a los de la casa? Es ridículo, ¿cierto? Amén. Debemos ser sacerdotes, real sacerdocio en todo lugar, con todas las personas. Somos una nación santa. Somos una posesión exclusiva de Dios. Es decir, hermanos, tú y yo fuimos apartados para Dios. Consagrados para Él, ya no tenemos planes personales, hermanos, sino que cumplimos los planes que Dios tiene para su iglesia. Y esa es nuestra tarea. La iglesia debe tener prioridad en nuestras vidas. Amén. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia tú te santificas. Amén. Él te limpia. Así es. En medio de la congregación, hermanos, por medio de la palabra, por medio de conversaciones, Él nos va limpiando. Él nos va santificando. Amén. Por medio de su palabra, hermano. Y esto es tan difícil, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el pecado se pega fácilmente, pero la santidad no se pega. ¿Sabías tú que la santidad no se pega? Porque la santidad no viene de tus hermanos, viene de Él. Amén. Y cuando Él empieza a orar en ti,
tú empiezas a caminar santamente. Por eso, vuelvo y repito, la predicación, la palabra de Dios, tiene que estar en medio de la iglesia. Tiene que ser parte de la comunidad. Porque si no, ¿cómo vamos a llegar a ser santos? Si Dios no está por medio de nosotros predicando el Evangelio, el poder de Dios no se va a desatar. Y no va a obrar en nadie, entonces nadie va a querer la santidad, porque los que quieren la santidad son aquellos en los cuales Dios ha escogido en medio de la predicación del Evangelio. Y de santidad poco se habla hoy día. ¿Y qué es la santidad? La santidad es entender que tú y yo fuimos apartados para Dios. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, hermanos, Cristo nos ha limpiado para que obremos en el nombre de Él. Amén. Pero debemos santificarnos. Cristo nos santificó en la cruz, ¿verdad? Pero hay otra santidad que es progresiva. Y esto se va dando en medio de la iglesia, hermanos. Amén. En medio de las conversaciones, en donde Cristo pone su mirada en ti y te revela la palabra de Dios. Y puedes entender lo que significa ser santo. Somos de Dios. Somos para Dios. Amén. Vivimos con Dios. Si eso no nos hace santos, hermanos, yo no veo qué otra cosa podría santificar. Dios está siempre en medio de nosotros. Amén. Siempre, hermanos. Juan 17, esta hermosa oración de Jesús, hermanos, cuando está ya a punto de ser entregado. Esta es una oración maravillosa de Jesús. 17 del 16 al 19 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermano, ¿con quiénes hablamos de la palabra de Dios? Con el mundo no podemos. El mundo no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero cuando estamos en medio de la iglesia, hermano, Amén. Él nos comienza a santificar por medio de su palabra. Después que hemos sido escogidos, después que somos real sacerdocio, Él nos santifica Amén. por medio de su palabra. Por eso es tan importante que nos juntemos como hermanos. Amén, Señor. No existe el cristiano que vive en una isla, que vive aislado, ¿cierto? Amén. Y aunque aquí seamos pocos hermanos, debemos juntarnos. Amén. Debemos anhelar estar juntos. Es un agrado, hermano, cuando estamos en las casas de nuestros hermanos. Así es, Señor. Y debemos anhelarlo más que cuando vamos donde gente que no ama a Dios. No somos de este mundo, hermanos. ¿Sabes tú que el cristiano a veces sufre de soledad? Y para eso está la iglesia. Para que nos demos cuenta que no estamos solos. Que hay más con nosotros
que los que están en contra de nosotros. Amén. Isaías 43, del 1 al 2. Vamos al libro de Isaías. Cada vez que salimos, hermanos, debemos preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios que yo vaya allí? Porque somos de Él. Amén. Ya no andamos a tonta y a loca y partimos nomás. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas. Ustedes me dirán, pero esas palabras se las dijo a Isaías, al pueblo de Israel. Pero Israel falló. Israel no entendió esto. No entendió que le pertenecían a Dios. Y hacían lo que querían. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas. ¿Por qué no temas? Porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, a muchos les gusta este texto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. A muchos les gusta que le digan, aunque tú estés en el problema más grande, Dios te va a salvar. Pero se le olvida entender que tú eres de Dios. Amén. Esto es para los que son de Dios. Es decir, Isaías está diciendo, hermano, que tengamos el problema que tengamos, es decir, aunque pasemos por las aguas, pasemos por el fuego, Dios nos va a salvar. Amén. Si es que somos de Él. Pero si no somos de Él, no va a ser así. ¿Eres tú de Dios? ¿Te sientes que Dios es tu dueño? Que sin Él nada somos. ¿Dónde estaríamos si Dios no nos hubiese rescatado? ¿Con quiénes estaríamos? Somos de Él. Amén. Él nos rescató de la muerte. Él nos rescató del infierno, hermano. Así es, Señor. Él nos rescató. Él nos escogió para ser de su pueblo reales sacerdotes, santos. O sea, hermano, una de las características que deberíamos tener como cristianos es la santidad. Amén. Es decir, no pecar, vivir apartados para Dios. Y no estoy diciendo que vamos a vivir en una isla, hermano, orando todo el tiempo, no. Que nuestro corazón esté apartado y anhelemos las cosas que Dios anhela. Amén. No lo que anhelábamos antes. ¿Y para qué nos escogió Dios? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la virtud de Dios? Su gracia, su misericordia, su Hijo que envió para rescatarnos. Él te salvó de las tinieblas. Vivíamos en tinieblas, hermanos. Amén. Antes de conocer a Jesús, tú y yo vivíamos en tinieblas. Pero Él nos trajo a su luz ahora, a su luz admirable. Somos heraldos del Rey, hermanos.
Somos sus voceros, embajadores de Dios, representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué quiere Él? Que anunciemos el mensaje. Amén. Que su Hijo vino a esta tierra a salvar a los pecadores, para reconciliarnos con Él. Segunda de Corintios 5 del 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Ser una nueva criatura, haber sido escogido por Dios, ser un real sacerdote. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Para eso Dios nos hizo reyes y sacerdotes, una nación santa, adquirida por Él, para que anunciemos el Evangelio, para reconciliar al mundo, a las personas, con Dios. No para que peleen con Dios, no para que odien a Dios, sino que para mostrar la misericordia y la gracia de Dios en su Hijo. Para eso nos llamó el Señor. Mateo 28, del 19 al 20 dice, lo voy a buscar, hermano, para que usted también lo busque. ¿Cuál es nuestra tarea, hermano, como iglesia? Reconciliar a los pecadores con Dios. Mateo 28, dije, 19 y 20. 28. Sí, el último capítulo de Mateo. Dice, del 18, perdón, hermano, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra tarea. Mira, y muchas iglesias lo vivimos en esta, no en esta iglesia, porque esta es otra iglesia. Lo vivimos en la iglesia del Nuevo Pacto, esto de evangelizar. Hermano, el mundo entero lo podemos evangelizar, pero nuestro mundo, es decir, donde estemos, no tenemos que hacer una campaña de evangelización para llamar al pecador y decirle, ven aquí. O dime tú, ¿acaso no todos los días nos encontramos con gente que está en pecado, en maldad? ¿Es necesario, hermano, hacer campaña misionera, diciendo que todos los días nosotros estamos misionando para Dios, hablando del Evangelio, hablando de Cristo? Esto es lo que a mí no me cuadra con la iglesia, hermano. Yo entiendo que hay que ir a lugares donde nadie quiere ir. Pero, hermano, cerca tuyo no hay gente que necesita de Cristo. No hay gente que está perdida. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro campo más misionero. Allí podemos hacer una campaña de evangelización y hablarles de Cristo y decirles arrepiéntanse y vengan al Señor. Porque estamos hoy día en el tiempo de la gracia, hermano. Y este tiempo un día se va a acabar. Y va a volver Jesucristo y toda la gente ahí va a creer en Jesús y ya va a ser tarde. Amén. Yo me doy cuenta, hermano, que muchas veces no entendemos esto. ¿Y sabes lo que hacemos? Vamos donde la gente y le contamos nuestro testimonio.
de cómo Dios restauró nuestro matrimonio, de cómo Dios me ha ayudado en el trabajo. Eso no es evangelismo. El evangelio tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la sangre de Cristo y de llamar al pecador al arrepentimiento. Si ahora somos sacerdotes, hermanos, y hemos sido investidos por la autoridad de Cristo, y Él obrará. Tú dirás, pero es que la gente se enoja cuando. ¿Le vamos a cambiar el mensaje porque la gente se enoja? ¿Le vamos a predicar otra cosa porque la gente se enoja? No entiendo, hermano, que no podemos llegar y decirle, arrepiéntete, pecador, de buena a primera, ¿cierto? Amén. Somos personas inteligentes y pensantes, y en medio de la conversación tenemos que buscar la forma de predicar el Evangelio. Y si la gente no lo quiere, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar el mensaje para que la gente sí lo quiera? No, ¿verdad? No, porque nuestro mensaje tiene que ser conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que nosotros creemos de Dios. El otro día conversaba con alguien, hermano, apenas toqué el tema del pecado, cambió de tono la conversación. ¿Y qué le voy a hacer yo si no quieren escuchar? Vamos a otra persona, vamos a otra, y a otra, y a otra, hasta que Dios diga, este es un escogido mío, y va a recibir el mensaje. Porque así es el Evangelio, hermanos. No nos engañemos pensando que porque Dios nos llamó de la oscuridad y nos trajo a su luz admirable, ahora todos van a querer escucharte, todos van a querer estar contigo. No. Sí, somos personas distintas, somos personas amables, somos personas amorosas, somos serviciales. Pero eso si no va acompañado de una buena predicación, hermano, en donde tú tienes que tocar el tema del pecado. ¿Sabías tú que hay iglesias que no hablan del pecado? Lo único que hablan es de la bendición, de que Dios nos va a bendecir, de que Dios te va a dar la victoria. Claro que nos va a dar la victoria, pero sobre nuestro pecado, pues, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué le voy a hablar a alguien que no conoce a Cristo? ¿De que Dios lo va a bendecir? Ya, que Dios lo bendiga. ¿Y de qué le sirve que Dios lo bendiga si pierde su alma? Puede ganar el mundo entero, hermano, y no va a servir de nada, porque lo que sirve es que Dios lo salve. Amén. Hay iglesias que no hablan de la salvación. Entonces, ¿para qué nos escogió Dios? ¿Para qué nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Para hablar lo que nosotros queremos hablar? ¿Para llevar el mensaje que nosotros queremos llevar? No, hermano, les recuerdo, nosotros somos atalayas de Dios. ¿Y qué es lo que hace una atalaya? Una atalaya era una persona, hermano, que estaba de un país que estaba en guerra. Y él estaba atento a cuando el enemigo venía a atacar al pueblo. Y él tenía que avisarle a su pueblo que se prepararan, porque venía el enemigo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y cuál es el enemigo? Dios. Para el mundo. Porque Dios viene. Y todo aquel que no ha creído en Jesús, dice la palabra que allí será, hermanos, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque, hermano, Dios envió a su Hijo Así es. para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte. Así de terrible es el pecado para Dios. Y Él no va a perdonar a nadie que no haya creído en Jesús. Amén. La ira de Dios va a caer sobre ellos. ¿Qué era lo que le decía Juan el Bautista, hermano, a los fariseos, a los saduceos? Arrepentíos,
Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, oye, queda poco tiempo. Porque desde que Jesús vino, hermano, estamos en los últimos tiempos. Ahora vaya a saber usted cuántos años son. Eso lo sabe Dios solamente. Amén. Pero podría ser hoy día mismo. Hoy día mismo Jesucristo podría volver. Y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué vamos a hacer? Señor, ¿qué nos va a decir el Señor? Siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, si no necesitamos una iglesia gigante para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Predicar el Evangelio. Hablar de Cristo a los pecadores. Así es. A la gente le carga que le digan pecador, ¿verdad? Pero ¿y porque le carga, vamos a callarnos? ¿Vamos a guardar la verdad para decir algo agradable al oído de la gente? Y dice la palabra, hermano, que en los postreros tiempos habrán predicadores que le predicarán a la gente cosas que les gusta escuchar. Sí. Pero aquí no va a ocurrir eso, hermano. Aquí se va a predicar el Evangelio. El cristiano predica el Evangelio. Porque, Amén. hermano, ¿dónde hay salvación? Si no en Jesucristo. Amén. Solo en Él. Solo en Él, hermano. No sacamos nada a contar la historia de David. La historia de los grandes héroes de la fe. Si eso no lo unimos a nuestro Salvador. Amén. ¿Qué es lo que representa la historia de David, hermano? ¿Sabían usted que a David los hermanos no lo querían nada mucho? ¿Sabías tú que David era despreciado por su propia familia? Y Dios lo exaltó como rey. ¿Qué muestra eso? Jesús fue despreciado. Y no solo despreciado, Él fue llevado a la cruz. Pero hoy día Él es el Rey de Reyes, Amén, Señor. el Señor de Señores. Sí, Jesús. Ni un pelo se cae si Jesús no lo permite. De ese Jesús tenemos que predicar. Amén. No es el Jesús amigo. Sí, Jesús es mi amigo. Pero primero es mi Rey. Así es. Primero es mi Señor. Amén. Y yo a Él le sirvo porque Él me rescató. A Él le debo todo. Tú y yo le debemos todo a Jesús. Amén, Señor. Así es. Y vamos a hablar de los panes y los peces. Si debemos hablar de Jesús, el que multiplicó los panes y los peces. Amén. Debemos decirle a la gente que la verdadera sabiduría comienza con el temor a Jehová. Hermano, la primera vez que pude entender algo de la palabra de Dios, vino un temor a mí. ¿Qué me iba a pasar si Dios viniera ahora? Si estaba viviendo en pecado, en mi maldad, en mi egoísmo. Pero luego entendí que había venido Jesús a rescatar al pecador, a librarme de la ira de Dios. Eso es lo más poderoso que podemos ofrecer como cristianos a la gente. Y eso es lo más amoroso que podemos decir, porque esa es la verdad. La gente a veces piensa que nosotros los cristianos, hermanos, nos creemos superiores, que somos mejores que ellos. Pero no entienden que por amor nosotros tenemos que decir la verdad. No podemos guardarnos esto, porque somos sacerdotes de Jehová de los ejércitos. Para hablar de Dios, para hablar de sus maravillas y traer a la gente de la oscuridad a su luz. Esa luz, hermano, que dice la palabra que aunque sea la noche más oscura, cuando Jehová está allí es como si fuera de día. Amén. Ese es nuestro Dios. Para eso Él nos llamó, para hablar de su luz, de su infinita luz. Pero Pedro dice,
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Te fijas el equilibrio que tiene Pedro ahora? Porque si tú dejas esta palabra solo en que tú eres sacerdote, que tú eres esto, Pedro lo que te está diciendo, sí, somos todo eso, pero nunca te olvides de dónde nos llamó el Señor. Amén. Porque el día que tú te olvidas, te crees Dios Amén. y empiezas a mandar tú la gente al infierno. No, es nuestro Dios. Así es. Y nuestro Dios es clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Equilibrio, hermano. Ese equilibrio, ¿sabes quién lo da? Solo el Espíritu Santo. Amén. Cualquier estrategia que quiera usar el ser humano, o se va a ir a un lado o se va a ir a otro. O va a hablar de la pura ira o va a hablar de la pura gracia. Pero el Espíritu Santo advierte a la gente Amén. de que todavía hay tiempo para venir a Jesús, pero que ese tiempo se va a acabar. Amén. Pero hoy no es tarde. Así es, Señor. Hoy no es tarde para venir a Jesús como tú y yo un día vinimos. Amén, Sino, Señor. nunca debemos olvidar de dónde vinimos, hermanos. Amén. De dónde nos sacó el Señor, del lodo, de la oscuridad más profunda, del pecado, de nuestra maldad, de nuestro egoísmo. Porque éramos egoístas y aún a veces lo somos. Amén. Pero Cristo pagó por nuestros pecados. Cuando alguien llega a los pies de Cristo, hermano, tiene un testimonio de vida que refleja la misericordia de Dios con esta persona. El problema es que cuando todo está marchando bien, las personas parecen olvidar de dónde Dios los ha sacado. Y creen que tienen el derecho y la autoridad para tratar a la gente como ellos quieren. Porque ellos fueron salvados por Dios y porque ellos son los escogidos de Dios. No es así, hermano. Amén. Quiero contarte una pequeña historia, hermano, que refleja dónde debemos tener nuestro pasado, para nunca olvidarnos. No estoy diciendo, hermano, que volvamos al pasado y nos lamentemos, no. Miramos al pasado para ver la gloria de Dios. Aleluya. Cuán glorioso es Él en habernos sacado, hermanos. La Casa Vieja se llama. Una empresa constructora de casa, hermanos, obsequió todos los materiales, incluyendo la mano de obra para la construcción de una vivienda a una persona y a la persona que más lo necesitara. Y se hizo un sorteo entre todos los habitantes de la comunidad. Y la ganadora resultó ser una mujer que vivía en una población muy humilde y cuya casa se encontraba muy desgastada por el paso de los años. Una casa vieja que estaba a punto de caerse. La construcción se llevó a cabo, la nueva casa era grande y hermosa, hermano. Tenía unas columnas muy fuertes y un lindo jardín que adornaba la entrada. Lo más sorprendente de todo es que aquella casa humilde y desgastada aún seguía allí, en la parte trasera de la nueva casa. Los albañiles se ofrecieron a ayudar a la mujer a demolerla. Al fin y al cabo ya tenía una casa totalmente nueva y disponible para habitar. A lo que ella les respondió: no es posible demoler esa casa, porque ella siempre me recordará de dónde Dios me sacó. Esta mujer sabía que al demoler aquella casa vieja, podía llegar a olvidar lo que Dios había hecho. Sabía que el brillo y la hermosura de la casa nueva podían llenarla de orgullo. Por tanto, prefirió dejar esa pequeña casa para nunca olvidar dónde estaría si no hubiera sido por la misericordia del Señor. La casa vieja representa aquella situación de donde Dios nos ha sacado, hermano. Una situación horrible,
de pecado, de maldad. Pero la casa nueva simboliza que Dios ha hecho de ti un sacerdote, una sacerdotisa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Amén. Nunca olvidemos de Dios, de dónde Dios nos sacó, porque hay gente en este minuto que está sufriendo las consecuencias de su pecado y no necesita un hombre o una mujer arrogante que le hable. Lo que necesita un sacerdote, una sacerdota, una sacerdotisa, para que la traiga a Cristo o lo traiga a Cristo. Muchas veces, hermanos, la mayoría de las personas buscan a Dios y cuando las cosas están marchando bien, se olvidan, lo dejan de lado, dejan la iglesia. Total, ahora ya está todo bajo control y se alejan de Dios. Incluso, hermano, muchos cristianos olvidan las grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas y llegan a comportarse como si nunca hubiesen estado en el lodo cenagoso, como si siempre hubiesen sido grandes personas. No, hermano, el cristiano, como dijo David, tengo siempre presente mi pecado, porque por eso Jesús tuvo que morir. Salmo 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Cuando una persona, hermano, olvida de dónde lo sacó Dios, se vuelve orgullosa, se vuelve soberbia. Por eso es necesario estar siempre en la palabra de Dios, porque ella te limpia, ella te santifica y quita el orgullo de ti, quita el orgullo de mí. Dice Deuteronomio 8:14, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra de donde viviste como un esclavo. ¿Recuerdan ustedes, hermano, cuando Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Cómo al poco tiempo después ya andaban alegando? No valoraban lo que Dios había hecho. Quizás algunos se han olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero hoy es un gran día para traer a memoria las grandes maravillas de Dios y de dónde Él te sacó. Y pregúntate, ¿qué sería de tu vida si Dios no te hubiera rescatado? Tú y yo, hermanos, hemos sido rescatados para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él sean todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En Efesios 1, del 11 al 12 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para quién vives, hermano? ¿Para quién vives, hermana? El cristiano tiene un solo objetivo, hermanos. Jesús vivió y murió para glorificar al Padre. Para que todos digan cuán grande es el Señor, cuán grande es su amor,
que dio su único Hijo y Él derramó toda su sangre para rescatar a gente pecadora. ¿Te fijas cuán misericordioso es nuestro Señor? ¿Cuánta bondad hay en Él? Amén. Nunca olvidemos, hermano, que tú y yo vivimos para la gloria de nuestro Dios. Amén, Señor. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por tu obra en la cruz. Ayúdanos, Señor, a ser sacerdotes conforme a tu palabra, Señor. Amén, Señor. A ayudar a la gente y a predicar el Evangelio a la gente, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar lo maravilloso que eres, Padre. Obra, Señor. Si hoy día hay alguien aquí que aún no te conoce, Padre, yo te ruego que obres en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pone fe, Señor. Todo esto lo dejamos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Adoremos a nuestro Señor. Adoremos a aquel que dio la vida por nosotros. Gracias, Jesús. Es por tu sangre bendita, Jesús.